Hermanos, qué bueno escuchar todas esas peticiones, qué bueno escuchar el buen entusiasmo que han manifestado los hermanos que han participado de ese gozo, esa alegría de poder estar en comunión, de poder recibir la palabra de Dios, de poder alabar a Dios a través de los cantos. Quiero de verdad felicitarles y oro por ustedes para que el Señor les siga guiando, para que el Señor los siga manteniendo unidos y en medio de las pruebas, dificultades que puedan haber, puedan tener siempre la certeza de que Dios está a vuestro lado. Bueno, esta semana ha sido fría, he escuchado reportes allá en el sur de que ha estado bien frío el día, por acá no es común que sea frío en estas épocas, pero en otros lugares han estado los días fríos, pero gracias a Dios porque nos permite, aún en medio de estos días fríos, saber que Él está a nuestro lado y que provee para nuestras necesidades. Hoy quiero hablarles, mis hermanos y amigos, de un tema, de una de las oraciones tal vez más hermosas que encontramos en la Escritura, que es la oración intercesora. El mayor ejemplo, el mayor modelo de oración intercesora es Cristo Jesús. A Él lo podemos encontrar en muchas partes de los evangelios, intercediendo, orando. Tal vez la oración intercesora más famosa de la Escritura de Jesús es la que está en el libro de Juan, el capítulo 17. Pero, ¿qué es la oración intercesora? ¿Qué significa esto de orar por otras personas? Recuerdo hace unos años, allá mientras estaba en mi país, una tarde, un par de jóvenes llegaron a tocar a la puerta de mi casa. Eran dos muchachas, iban con muy buen entusiasmo, con mucha alegría, e iban tocando las puertas de todo el vecindario. Y lo único que ellas estaban ofreciendo era orar por las personas. Cuando llegaron a mi casa, dijeron, ¿cómo está, señor? ¿Cómo le va a su familia? Salió mi familia también, todos a recibirles y a escucharles. Fue una visita corta. Y ellos dijeron, solamente venimos aquí a orar por usted. Díganos si tiene alguna petición, algún deseo, algún plan. No eran muchachas, no sé, de otra iglesia, otra congregación, pero estaban haciendo una obra maravillosa. En ese momento me di cuenta de algo bien interesante, que pocas veces los pastores tenemos a alguien que nos diga, voy a orar por usted o vengo a visitarle para orar por usted. Me sentí muy agradado, muy contento de haber recibido esa oración especial de intercesión y tuve la certeza, la seguridad de que Dios había enviado a estas personas para darme un mensaje de gracia y de amor a mi vida. En el libro de Génesis, el capítulo 18, también encontramos una de las oraciones de intercesión más famosas. Seguramente usted la conoce, es la oración que Abraham hace por Sodoma y Gomorra. En esa oración, pues seguramente ustedes conocen, no la vamos a leer acá, él empieza, digo yo, como a regatear con Dios. ¿Por qué le dice al Señor, Señor, tú destruirías la ciudad si hay 50 allí? El Señor le da la seguridad de que no lo haría si habrían 50 justos en esa ciudad. Y así entonces Abraham comenzó a tener confianza, siguió orando esa conversación, esa oración que tal vez iba a ser de unos minutos, se fue extendiendo en el tiempo. Y Abraham entonces ahora le fue hablando al Señor y le decía, Señor, si hubiesen 40, si hubiesen 30, 20, si hubiesen 10 justos. Y en cada una de estas ocasiones el Señor le respondía que no habría de destruir la ciudad si había al menos la cantidad de personas por las cuales Abraham estaba pidiendo, orando. Esto nos enseña que Dios está dispuesto a escucharnos. Esto nos enseña y recalca lo que hablábamos ayer acerca de lo que la iglesia ata aquí en la tierra será atado en el cielo, de cómo nuestras oraciones por otras personas, de cómo nuestro ministerio de oración por otros va a causar un impacto y que el Señor espera que nosotros hagamos eso para poder conceder la gracia y la salvación a otras personas. Esto es un ministerio bien grande, bien importante
y muchas veces, mis queridos hermanos, muy mal comprendido por nosotros. Porque a veces pensamos, pero bueno, si Dios quiere salvar a las personas, lo va a hacer, se lo pidamos o no. Pero no, no funciona así. Realmente Dios espera que nosotros le pidamos a Él por otras personas. Y aquí le voy a colocar, hoy, le voy a mostrar 4 razones por las cuales nosotros deberíamos orar por otras personas. Voy a compartir la pantalla, pero no sé si puede hacerlo, vamos a ver. Voy a pedirle al anfitrión allí que me permita un momentito para usar aquí un recurso y creo que va a ser de ayuda para todos lo que vamos a compartir. Ok, vamos a ver si está por ahí. Ok, ya me permitió. Gracias, mi hermano. Aquí rápidamente. Es lo que llamo las 4 razones para orar por otras personas, para orar por las almas, para interceder, para hacer la oración de intercesión. Eh, una, la, lo primero que nos preguntamos en esto es lo que les venía diciendo. Muchos se pueden preguntar, pero bueno, ¿por qué es necesario orar por otros? ¿Acaso no es que Dios ya las quiere ganar, ya las quiere salvar? ¿No está haciendo Dios todo lo que puede sin necesidad que nosotros oremos? Sí, definitivamente, pero hay razones para que nosotros podamos hacer esto. En el Ministerio de Curación, por ejemplo, se nos dice lo siguiente, nos dice que la oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer. Además, dice el Conflicto de los Siglos en la página 580, que forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. O sea, Dios tiene un plan y es que quiere que nosotros intercedamos por otros. Entonces, usted dirá, pero bueno, si yo no oro entonces por alguien, quiere decir que esa persona se va a perder. Tal vez no, porque seguramente Dios va a levantar a alguien, a un verdadero orador, a una verdadera persona que se interese por otras personas para que interceda por esa persona y esa persona que está intercediendo va a recibir la bendición. Pero ¿qué pasará con nosotros que pensamos así? ¿Qué pasará con alguno de nosotros que pueda estar pensando que no es necesario orar por otras personas? Y esta es la primera razón por la cual nosotros debemos orar por otros. Y es que la oración hace posible que Dios nos hable acerca de los pecados en nuestras propias vidas, que son un obstáculo para la ganancia exitosa de almas. Y en el libro de los Salmos, en el Salmo 51, encontramos nosotros esto hermosamente explicado. Este Salmo 51, el Salmo del rey David, el Salmo de un penitente, este Salmo que fue escrito por el rey David después de haberse arrepentido de aquel terrible pecado que cometió. Él escribió lo siguiente, fíjense, vamos a leer primero los versículos 10 al 12. Dice él allí en su palabra, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué estaba pidiendo el rey David? Anhelaba pureza de corazón, anhelaba tener la presencia de Dios en su vida, ansiaba tener la plenitud del Espíritu Santo de Dios en su corazón. Pero cuando leemos el versículo 13, leemos entonces qué ocurre cuando una persona ora de esta manera. Vean lo que dice el versículo 13. ¿Cuál será el resultado de esta experiencia? Dice el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué tremendo. O sea, cuando nosotros sentimos ese anhelo, cuando empezamos a orar por otras personas, Dios nos va a llevar primeramente al arrepentimiento, porque a medida que oramos por otros, Dios empieza a mostrarnos el pecado que hay en nosotros y al irnos limpiando, al irnos mostrando esa realidad, entonces vamos a sentir ese gozo como escribió el rey David aquí, después de esta experiencia de perdón, de salvación en Cristo Jesús.
de enseñarle a otros tus caminos. Esto me hace recordar algo que me pasó una vez, una anécdota con un hermano. Estábamos organizando las campañas de grupos pequeños en esa iglesia y estábamos buscando los predicadores. En esas campañas son muchos los grupos pequeños y necesitamos es de que los mismos hermanos prediquen. Por alguna razón, tal vez, no recuerdo ahora, estaban faltando algún predicador, no sé qué estaba ocurriendo, pero allí había una persona que no era miembro de la iglesia, aunque era una persona que asistía muy fielmente a la iglesia junto con su familia, había recibido los estudios bíblicos, era una persona que lo único que estaba faltando era que tomara una decisión por Jesús a través del bautismo. Así que hice algo que no es muy común hacer. De hecho, solamente lo he hecho en mi ministerio con esa persona. Le dije a él, mira, ¿te gustaría predicar en una de estas campañas de los grupos pequeños, en uno de estos lugares? Él se me quedó mirando y me dijo, ¿y yo puedo hacer eso? Como diciendo, y sin ser miembro de la iglesia, sin estar bautizado. Yo le dije, sí, si tú quieres, si tú deseas hacerlo, te colocamos en un grupo pequeño para que prediques. Así que él aceptó con gozo, empezó a prepararse. Imagínense cuando a usted le encomiendan esa sagrada tarea de predicar, usted se consagra al Señor, lee más la Escritura, y esto empezó a hacer este hermano. Y durante esos 7 días, esta persona iba fielmente a esa pequeña casa, a ese lugar donde se le asignó a predicar. Cuando terminó la semana de conferencia en los grupos pequeños, en ese grupo pequeño, adivinen quién fue el que se bautizó. El predicador. El mismo predicador, ese hermano, había tomado la decisión de bautizarse. Y cuando yo hablo con él, yo le digo, ¿qué te pasó? Me dice, no, pero imagínese, pastor, yo diciéndole a las personas que le entreguen sus vidas a Jesús, que acepten a Jesús como su Salvador, y yo no lo había hecho. Así que no tenía sentido y decidí entonces que ya era el momento de bautizarme. Se cumple fielmente lo que dice aquí el Salmo 51. Este hermano estaba gozoso, feliz de compartir con otros el Evangelio de Dios, pero mientras lo hacía, el Espíritu Santo le estaba hablando a él, diciendo, mira, pero tú tienes también que mejorar en esto, tú tienes también que aceptar a Jesús, tú también tienes que ir haciendo estos arreglos. No hizo falta que yo lo visitara, no hizo falta que algún hermano fuera a hablar con él para decirle, ven y entrégale tu vida a Jesús. El mismo Espíritu Santo hizo esta labor. Así que esta tarea de orar por otros, de interceder por otros, de trabajar para otros, nos da esa bendición. Y esa es la primera gran razón. Fíjense, aquí dice el libro de los testimonios, que el Espíritu Santo será derramado sobre todos los que están pidiendo el pan de vida. ¿Para qué? Para darlo a sus vecinos. O sea, es una promesa. El Espíritu Santo no va a ser dado solamente para yo ser santo, para que me transforme a mí y ya, no. Todo aquel que está pensando en otros, todo aquel que está pensando en interceder ante Dios por el vecino, por los amigos, compañeros de trabajo, familiares, habrán de recibir la bendición del Espíritu Santo de Dios. La segunda razón por la cual debemos practicar la oración intercesora, por la cual debemos orar por otros, es que la oración profundiza nuestro deseo por lo que estamos orando. Uno de los casos que podemos mencionar en la Escritura es el del mismo Señor Jesús. Cuando Él estuvo allí en el Getsemaní, Él oraba. Fue una lucha. Su oración, parte de su oración fue, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres que se haga tu voluntad. Había venido con un propósito, había venido para salvarnos, había venido para morir por la raza humana. Pero en ese momento se estaba librando una lucha, una batalla en su interior. Pero a medida que oraba por esto y a medida que oraba por nosotros, ese deseo se fue afianzando, se fue fortaleciendo y entonces le dio fuerzas el Espíritu Santo, los ángeles del Señor en respuesta a esta oración, les dio fuerza para continuar y cumplir con la misión y con la tarea que Dios le había dado. Finalmente, el Señor Jesús obtuvo la batalla.
Esto quiere decir, mi querido hermano y amigo, mi querida hermana, que mientras más oramos por la salvación de alguien, más deseamos su salvación. Es algo que se va profundizando. Y cuanto más deseamos la salvación de esa persona, más estaremos buscando oportunidades creativas para alcanzar a esa persona. Esto me recuerda, hace muchísimos años estaba empezando mi ministerio, era un asociado en un distrito y en un hospital conseguí a una familia que nos pidió que los visitáramos para orar. Fuimos a visitarle. La primera visita fue una visita de mucha impresión para mí, siendo un joven neófito, sin experiencia, porque vi a una familia con muchas dificultades entre ellos. El señor estaba siendo dializado, tenía serios problemas de salud. Tenía bastantes dificultades ese hogar. Así que cuando salí de allí y llegué a la casa, sentí que la carga me abrumaba y le pedí al Señor, Señor, dame sabiduría para entender, para conocer, para saber qué voy a decirles a estas personas. Y esto es la tercera razón por la cual nosotros debemos interceder por otros, porque el Señor comienza a darnos la sabiduría. Empezamos a darnos cuenta que no tenemos todas las respuestas, que no tenemos toda tal vez la solución humanamente hablando, pero entonces acudimos a Dios. Le decimos al Señor, Señor, oye, haz algo por esta familia, haz algo por estas personas que están en necesidad, haz algo y muéstrame si de alguna manera yo puedo llevar alguna palabra de sabiduría o de bendición para ellos. Muchas veces nos podemos sentir así, podemos sentirnos abrumados con la tarea, podemos sentirnos abrumados con ciertas situaciones y no saber ni siquiera qué decirles a estas personas. Pero es allí donde se cumple entonces la promesa de Santiago 1:5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Esta es la tercera razón. Así que repasando, la primera razón para orar por otros, ¿cuál es? Es que nosotros vamos a tener una conciencia del pecado en nuestras vidas. El Señor nos va a mostrar en qué debemos cambiar. La segunda razón es que el Señor, a través de orar por otros, profundiza cada vez más el deseo de seguir orando, orando por la salvación de esas personas. Tercero, es que vamos a tener la sabiduría celestial cada vez que intercedemos por otras personas, porque esta es la promesa del Señor. Y la cuarta razón es que la oración hace posible que Dios obre más poderosamente de lo que podría ser si nosotros no oramos. Y es que, mi querido hermano y amigo, yo pienso, es que el Señor está obrando con poder, el Señor está obrando con milagros, pero nosotros, si no estamos orando por esa persona, sobre la cual el Señor está trabajando y orando, nosotros no vamos a poder ver ese milagro, porque no estamos conectados, no estamos en la misma sintonía. Nosotros estamos tal vez pendientes de otras cosas, orando por nuestras necesidades personales. No nos interesa lo que le está pasando a esa persona y por lo tanto ni siquiera nos damos cuenta los milagros maravillosos que Dios puede estar haciendo en esa persona. Y los primeros en perder esas bendiciones somos nosotros. Pero cuando empezamos a orar por esas personas, entonces vemos cómo Dios responde de una manera asombrosa, mucho más grande de lo que nosotros pudiéramos entender. Un ejemplo, tal vez pudiéramos colocar la oración de Daniel en el capítulo 10. Daniel di cuenta que el ángel le dice, no temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. El Señor puede responder nuestras oraciones de una manera asombrosa. El servicio cristiano nos dice en la página 211
que oremos con fervor por aquellos que esperamos visitar, llevándolos con fe viva, uno por uno a la presencia de Dios. No es solamente decir, Señor, ponemos en tus manos de amor a todos los amigos o las visitas de la iglesia. No, es tomarlos nombre por nombre. Aquí está el caso de Petra, aquí está el caso de Ramón, Señor, y empezar entonces a contarle a Dios lo que sabemos de Ramón, a contarle al Señor, Señor, mira esta dificultad, este problema que el hermano tiene o que esta persona tiene. Yo sé que humanamente hablando, tal vez él no tiene solución, pero Dios, tú puedes hacer algo y si está en tu mano, en tu voluntad, Señor, restáurale, sánale o restablécele, ayúdale en su problema familiar, ayúdale en su problema económico, pero por sobre todas las cosas, que pueda tener fe para salvación y pueda creer que tú estás a su lado. Debemos orar uno por uno. Imagínense, nada más en ese tipo de oración, si oramos por 5 personas, vamos a pasar alrededor de 10 minutos orando nada más en esa parte de intercesión, sin tener en cuenta las otras peticiones que hacemos normalmente en una oración. También en otro momento, la sierva del Señor dio la siguiente recomendación. ¿Por qué no se reúnen dos o tres para interceder con Dios por la salvación de alguna persona en especial y luego por otra aún? O sea, ir una por una, orando por cada una de estas personas. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Y fíjense esta declaración que está en Primera de Samuel, el capítulo 12, versículo 23. ¿Será que es pecado dejar de orar por otras personas pudiendo nosotros hacerlo? Fíjense lo que el profeta Samuel escribió. En cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra Jehová, dejando de rogar por vosotros. Al contrario, os instruiré en el camino bueno y recto. En otras palabras, mi querido hermano, no es casualidad que tú hayas conocido a esa persona en tu trabajo o en el vecindario o en la universidad, en la escuela o donde quiera que estés, un familiar tal vez que no conocías, un familiar lejano, pero que ahora ha llegado a tu casa. No es casualidad que Dios te lo haya puesto en el camino, te haya puesto esa persona allí. Dios quiere que ores por él. Dios quiere que ores por esa persona, por ella. Dios quiere que empieces a hacer un trabajo de intercesión, de orar. No importa si no tiene problemas, al menos no tenga problemas aparentes. Dios quiere que oremos. Y cuando lo hagamos, cuando oremos por otras personas, entonces vamos a recibir todas estas beneficios, estas bendiciones que acabamos de mencionar. Sabiduría, vamos a recibir el ser testigos de ver el poder de Dios obrando en estas personas. Vamos a ver cómo el Señor abre nuestra mente y corazón para mirarnos a nosotros mismos tal como somos y vamos a recibir cada vez más deseo de seguir orando, orando, intercediendo por aquellas personas por las cuales hemos conocido y que Dios quiere que oremos. Así que hay muchos motivos, hay muchas razones para orar. Y esta que te acabo de dar, como te mencioné, da para que podamos pasar nosotros mucho tiempo en oración. Los tiempos que vivimos son difíciles, mis apreciados hermanos. No sabemos todavía qué nos deparará este año 2024. El 2023 no solamente terminó con la guerra que ya tiene 2 años, o una de las que se conocen, porque hay guerras en todos lados, en África hay guerra desde hace años, la guerra en Siria ya lleva más de 5 años, pero al final del año empezó la guerra en Israel, allá en Gaza, ahora más naciones siguen levantándose, como dice la Escritura, nación contra nación y reino contra reino. Y mientras esto ocurre, el Señor nos dice, levantaos y erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Pero mientras ese tiempo viene, nuestra tarea es orar, interceder por otros y por nosotros mismos,
orar al Señor por nuestra salvación, pero también por la salvación de otros. Y todo lo demás, mis queridos hermanos, todo lo que necesitemos, el Señor nos los va a dar porque Él lo ha prometido. ¿Te gustaría, si no lo has estado haciendo, comenzar un ministerio de oración, de intercesión en favor de otros? Lo primero que tienes que hacer es buscar una pareja de oración, una persona con la cual, porque recuerden lo que leíamos ayer, si dos se ponen de acuerdo y cualquier cosa que pidan al Padre, Él os lo va a dar. Y más si tiene que ver con la voluntad de Dios, que es la salvación de otros. Así que lo primero que tienes que hacer es buscar una pareja de oración, un compañero, una compañera de oración y empezar a interceder unos por otros y también por aquella lista de oración que van a comenzar a tener. Y van a ver, mis queridos hermanos, un cambio, un impacto, una mejora en tu vida espiritual, personal y de la iglesia impresionante. No va a pasar mucho tiempo, apenas unas semanas, para que empecemos a ver la diferencia. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a empezar, si no lo has hecho, este hermoso ministerio de intercesión por otros? Yo sé que sí. Por eso permíteme orar por ti en esta hora. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque en tu palabra encontramos muchos ejemplos de personas que intercedían por otros. Jesús es nuestro principal modelo, nuestro principal ejemplo. Aún intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Aún intercede ante ti, oh Dios. Pero también encontramos otros ejemplos como el de Abraham, Moisés y tantos otros siervos tuyos que tú llamaste para que oraran por otras personas. Señor, hoy entendemos que esto es algo que tú deseas que hagamos. Hoy entendemos que tú deseas que hagamos esto no solamente por la bendición y la salvación que ha de venir por esa persona por la cual oramos, sino por todas las bendiciones que habremos de recibir en nuestras vidas personales. Señor, nos ponemos en tus manos, queremos ser esos guerreros de oración, queremos ser esos intercesores que tú quieres tener en esta tierra y que cuando tú vengas, Señor, en las nubes de los cielos podamos recibir de ti ese hermoso galardón, podamos conocer cara a cara a aquel que intercedió también por nosotros y que nos ha dado la salvación. Gracias por escucharnos, Señor, bendícenos, bendice a todos los que han escuchado en esta hora este mensaje y guárdales donde quiera que se encuentren, porque te lo pedimos todo y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.